Buenas tardes. Vamos a trabajar con la lámina 4, que se denomina también geometría aplicada. Esta lámina queda de esta manera, tienen dividida en 4 partes las dos primeras y la tercera, como siempre, la vamos a utilizar sin división. Entonces va a estar dividida en 5 partes. Vamos a trabajar en esta lámina curvas geométricas. En cuanto a su configuración, las curvas pueden ser cerradas o abiertas, mientras que su ejecución puede ser construida mediante puntos previamente definidos y obtenida a partir de arcos con el compás o con lo que llamamos plantilla de curvas. Características generales. Las curvas geométricas son aquellas que se pueden construir por medio de arcos trazados con el compás o por medio de puntos. Vamos a tener dos clasificaciones, óvalo, ovoide, espiral y elipse, y la superficie es cónica, como ser la circunferencia, círculo, elipse, parábola e hipérbola. En lo que se refiere a curvas cónicas, nosotros vamos a tener una relación con estas 4, con geometría analítica, donde ustedes vuelven a ver el cálculo y el dibujo de estas 4. Si ustedes ven acá la figura, tenemos la parábola, la hipérbola, la elipse y el círculo. Estas están remarcadas un poco más fuerte porque son las que trabajan con geometría analítica. El óvalo, espiral y ovoide vamos a trabajarlo también desde dibujo técnico o sistema de representación. ¿Qué es un óvalo? Un óvalo es una curva cerrada y plana compuesta por 4 arcos en realidad, de los cuales 2 son iguales. 2 son iguales, si ustedes se fijan en el dibujo tenemos A y A que son iguales y B también son iguales. Tienen 2 ejes de simetrías perpendiculares entre sí. Los ejes de simetría se denominan eje mayor o eje horizontal y el eje menor también denominado eje vertical. En este van a ver ustedes que está dibujado, tienen eje de simetría. Acá les dejamos los links para seguir leyendo. Tenemos la construcción del óvalo a partir de un eje mayor, que sería el eje horizontal, y a partir del eje menor, que sería el eje vertical. En nuestro caso vamos a construir el óvalo dado por su eje mayor AB igual a 75. Acá tienen, de esta manera va a quedar en su lámina esta altura de la lámina 4. Se sobreentiende que AB como línea de eje ustedes ya la van a poder distribuir. Podría ser 35-40, no se olviden de que tiene que estar acotado. Y la altura de letra. Tienen como siempre el procedimiento escrito, paso por paso, y como siempre vamos a manejarnos con un video. Dibujar el óvalo dado su eje mayor AB. En primer lugar, vamos a dividir dicho eje mayor en 3 partes iguales. Esto lo haremos mediante el teorema de Tales. Trazamos una semirrecta cualquiera partiendo de uno de los extremos del segmento. Tomamos, o bien con el compás o con la regla, una medida cualquiera y la colocamos en la semirrecta que acabamos de dibujar 3 veces a partir de su extremo. Veis la primera marca, la segunda y la tercera. A continuación, desde esa tercera marca, vamos a dibujar un segmento que la una con el otro extremo del eje mayor, el punto B. Y, paralela a esta unión que acabamos de dibujar, vamos a dibujar otras 2 uniones por cada una de las 2 marcas restantes. Como veis, me acaba de quedar dividido el eje mayor en 3 partes iguales, con los puntos C y D. El siguiente paso va a ser dibujar 2 circunferencias con centros C y D y radios 1/3 del eje mayor.
es decir, la que tiene centro en C, va a pasar por los puntos A y D. Ahí la veis. La siguiente, de igual radio y centro en el punto D. Pasará, por tanto, por C y por B. Ahí tenéis las dos circunferencias que se cortan entre sí en dos puntos que llamamos con las letras E y F. A continuación, vamos a dibujar una semirrecta que nace de F, pasa por C y se prolonga hasta cortar a la circunferencia en un punto que llamamos G. Repetimos la operación, en este caso, de F pasando por D hasta cortar a la otra circunferencia en un punto que llamamos con la letra H. Dibujamos una operación similar, pero partiendo del punto E. Semirrecta que pasa por E, D, hasta cortar a la circunferencia en un punto que llamamos I. Y lo mismo desde E pasando por C y prolongando hasta cortar a la circunferencia en un último punto que llamamos con la letra J. Bien, a continuación voy a marcar con una línea más gruesa las partes de las dos circunferencias que tenemos ya dibujadas que van a ser resultado definitivo del óvalo que buscamos. El arco que va de H a I, y el arco que va de J a G. Estos dos arcos van a ser parte de la solución definitiva. Me quedan otros dos arcos, los que enlazan estos dos previamente dibujados. Con centro en F, abro hasta G y dibujo un arco que une el punto G con el punto H. Y repito esta operación, en este caso, con centro en E y con el mismo radio que el arco anterior. De esta manera voy a conseguir cerrar el óvalo uniendo el punto J con el punto I. Ahí tenéis el ejercicio terminado, el óvalo dado su eje mayor. Ustedes van a tener, como siempre, otros links de opciones para poder dibujarlo. No se olviden que en el dibujo tiene que estar con línea continua gruesa lo que es el óvalo. Y lo que es línea constructiva siempre van con línea fina o línea tipo B, ovoide. Vemos el ovoide es una curva cerrada plana compuesta por dos arcos de circunferencia de igual radio y con dos de distintos radios. Uno de ellos una semicircunferencia. Tiene eje de simetría que contiene los centros de arcos iguales y se denomina diámetro en el ovoide al diámetro de la semicircunferencia normal al eje. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a tener, como dijimos, tenemos arcos iguales y fíjense cuáles son los iguales, el arco A y el arco A. El B y el C son arcos distintos. También tenemos un eje de simetría. ¿Por qué dice que podemos tener dos ejes? Porque podemos tener un eje de simetría acá y otro eje de simetría aquí. No lo dibujamos porque ya lo vamos a ver. También tenemos la construcción a partir del eje mayor y el ovoide a partir del eje menor. Nosotros vamos a utilizar construir el ovoide conociendo su eje menor. Fíjense que acá me dice que el radio es 30, quiere decir que en este caso CD no es 30, sino que mide 60. Acá hay un error. No se olviden cuando dibujen que eso tiene que desaparecer. Tiene que ser 60, ¿sí? Como está en el recuadro, que es lo que va a estar en la lámina, ¿sí?
¿Queda claro eso? Bien. Como siempre, también vamos a recalcar que tiene que estar con línea tipo A lo que es el ovoide y todo lo que sea constructivo con línea tipo B o línea continua fina. Las líneas de eje no se olviden y también tienen la secuencia para la construcción. Vamos a dibujar el ovoide dado su eje menor AB. El primer paso va a ser dibujar la mediatriz de dicho eje menor. Recordamos que para dibujar la mediatriz de un segmento dibujábamos dos arcos que tuviesen el mismo radio y que éste podía ser cualquiera siempre que fuese mayor a la mitad del segmento y cuyos centros iban a ser los dos extremos del segmento. Ahí veis cómo estamos dibujando el primer arco con centro en A. Y vamos a dibujar el segundo arco con centro en B. Veis que en vez de dibujar la totalidad del arco, como lo que nos interesa son los puntos de corte entre estos arcos, dibujamos únicamente estas zonas. De esta manera logramos un dibujo más limpio. Uniendo estos dos puntos vamos a obtener la mediatriz. Esta mediatriz la estábamos buscando por un doble motivo. En primer lugar, porque nos va a dar el punto medio del segmento AB. Y en segundo lugar, porque va a ser el eje del ovoide que buscamos. El siguiente paso va a ser con centro en el punto medio del segmento AB, que llamamos con la letra O, vamos a dibujar una circunferencia cuyo radio va a ser la mitad del eje menor. Es decir, que va a pasar por A y por B. Esta circunferencia va a cortar a la mediatriz en la parte derecha en un punto que llamaré con la letra X. El siguiente paso va a ser dibujar una semirrecta que, naciendo de B, pasa por X y se prolonga a partir de este punto. A continuación, una simétrica a ella que nace en A, pasa por X y se prolonga a partir de X. Bien, de la circunferencia dibujada anteriormente, vamos a, con un grosor mayor, remarcar la mitad izquierda, ya que va a ser parte definitiva del ovoide buscado. El siguiente tramo de este ovoide lo vamos a dibujar con un arco de circunferencia cuyo centro va a estar en B y cuyo radio va a ser el eje menor. Va a nacer en el punto A y se va a prolongar hasta la semirrecta dibujada anteriormente. El siguiente tramo de ovoide va a ser, con este mismo radio, otro arco de circunferencia que en este caso va a tener centro en el punto A. Este arco de circunferencia va a nacer en B y se prolongará hasta la otra semirrecta dibujada anteriormente. Ya solo me queda cerrar el ovoide con el último tramo, el último arco de circunferencia, que va a tener centro en X y va a ir desde el punto C hasta el punto D. Como veis, se cierra perfectamente. Una vez finalizado, lo que hacemos, también tienen dos distintos links para hacer la construcción de lo mismo, pueden visitarlo. Y ahora vamos a lo que son curvas cónicas. Fíjense, se ha dicho en el capítulo de las curvas geométricas, lo que son, se pueden construir mediante arco, compás, por medio de puntos. Las curvas cónicas forman parte de curvas geométricas también, pero son a partir de secciones
producida por planos que se cortan a una superficie de un cono recto. Este tipo de secciones pueden ser, y lo relacionaremos con álgebra. Fíjense, yo tengo un cono, dijimos anteriormente, son conos rectos, ¿sí? Fíjense acá, tenemos la elipse, cortamos la parábola y la hipérbola. Con relación a álgebra, nosotros tenemos el cono, y fíjense, esto que está en azul es un plano imaginario que como que cortara la pieza. Si ustedes lo ven de perfil, sería esto que está con azul, y lo rojo es lo que corta la pieza. Fíjense que corta con un ángulo. Ese corte, ese ángulo que corta en este plano, es lo que a mí me genera, si yo viera y rebatiera la pieza, una elipse. Lo mismo ocurre con la parábola. Fíjense, cuando corto el plano, con la sección con el plano, fíjense en la inclinación. Acá la inclinación de B es distinta. En este caso, en el caso alfa es mayor que beta, menor que beta, y en este caso alfa es igual que beta. Quiere decir que tiene una inclinación un poco mayor, y en este caso al rebatir se genera la parábola. Y en la hipérbola, el plano, fíjense cómo está la posición del plano. En este caso, si alfa es mayor que beta, fíjense cómo es la posición del plano y corta a la sección en dos partes. Esas dos partes, al rebatirla, es lo que se genera una parábola. Nosotros en este caso vamos a ver lo que es la elipse. Este tema también está relacionado con un tema que nosotros veremos adelante, que es corte, ¿sí? ¿Qué es una elipse? Es una curva cerrada y plana formada por puntos que tienen la prioridad de que la suma de la distancia de cada uno de ellos es otros dos puntos fijos llamados focos. Es constante igual al eje mayor de la elipse. Fíjense, nosotros acá tenemos otra vez cortado con el plano, ¿sí? Esta es la elipse que se genera. Y si nosotros rebatimos eso, vemos que la elipse tiene dos ejes, un eje focal y un eje secundario, pero a su vez también podríamos decir un eje mayor y un eje menor. Tiene dos distancias focales, que nosotros esto acá no lo vamos a estudiar, pero sí ustedes lo estudian a esto en geometría analítica. Acá tienen una página de dibujo técnico donde van a encontrar otras formas de realizar esta elipse. Nosotros acá vamos a trabajar con la elipse inscrita en un rectángulo. Fíjense, el rectángulo es de 80 por 60, ¿sí? Y se construye por haces proyectivos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a trazar distintos tipos de rayos para poder generar esta elipse. En este caso vamos a usar un elemento de dibujo nuevo que se llama plantilla de curvas, ¿sí? O plantilla de Burmester. Nosotros le llamamos también curvilíneos, ¿sí? Es lo que denominamos nosotros comúnmente. Hay distintos tipos, son estándares, varía según la marca, pero son estandarizados, ¿sí? Hay también de madera, de metal. ¿Para qué vamos a utilizar la plantilla de curva? Justamente, nosotros vamos a trabajar con haces, rayos que van a generar puntos, y estos puntos no se pueden trazar con compás, tienen que ser unidos por el curvilíneo. Generalmente el chico y el mediano son los que a mí me dan mi curva. Fíjense, acá tienen puesto en un caso y acá tienen puesto en el otro caso. Con este elemento de dibujo nosotros vamos a ir uniendo los distintos puntos para dar la curvatura necesaria. En este vídeo vamos a construir una elipse de la cual nos dan el eje mayor y el eje menor. Lo vamos a construir por el método de intersección de rectas. Para este sistema no vamos a necesitar hallar los focos. Lo que haremos será trazar líneas paralelas a los ejes que pasen por los extremos de los ejes contrarios. Quiere decir que vamos a trazar una recta paralela al eje AP que pase por C y por D. E igualmente haremos por los puntos A y B trazando paralela al eje CD, al eje menor. Empezamos a tomar la escuadra, giramos y pasamos una paralela a CD por el punto A. Nos vamos al punto B y haremos exactamente lo mismo. Bien, como se me va a quedar corta la regla, lo voy a hacer tirando líneas, pero sería exactamente lo mismo, paralelas a AB, que pase por el punto D y C. Esta es la otra, y nos queda la última,
por el punto C. Ya las tenemos trazadas, esas 4 paralelas, a los ejes que pasan por el extremo del eje contrario. A continuación, lo que tendremos que hacer será dividir la mitad del eje en partes iguales. Por ejemplo, vamos a dividir la mitad del eje menor, la vamos a dividir aquí, en esta paralela, la vamos a dividir en 4 partes y lo mismo haremos con el eje mayor, también 4 partes. Para ello vamos a emplear la división de segmentos en partes iguales por el teorema de Tales, así que es algo básico, un trazado básico que no voy a explicar, lo trazo rápidamente y continuamos con el vídeo. Ya hemos hecho esas divisiones, hemos dividido la mitad del eje menor aquí en la paralela que hemos trazado por A en 4 partes iguales, 1, 2, 3 y 4, hemos marcado y numerado cada una de esas particiones y lo mismo hemos hecho aquí en el eje mayor, en el propio eje mayor. En este caso no nos hemos ido a paralelas, hemos marcado 1, 2, 3 y ya tenemos 4 partes del eje mayor. Posteriormente tomaremos esta medida con el compás, nos la llevaremos aquí y dividiremos la otra mitad del eje mayor y lo mismo haremos con el resto de las paralelas al eje menor. Tomaremos esta medida y dividiremos en 4 partes, en 4 partes y en 4 partes. Pero vamos a centrarnos ahora mismo en esta parte que es la que nos interesa, donde ya vamos a empezar a localizar puntos de nuestra elipse. Para ello vamos a trazar líneas desde los extremos del eje menor. Por ejemplo, en este caso, línea desde D pasará por el punto 1 y línea desde C que va hacia el punto 1. Ya tenemos localizado un punto de la elipse. Seguimos. Línea desde el punto D que pasa por 2 y línea desde el punto C que pasa por 2. Un punto más. Ya tenemos este punto, este. Vamos a por el último. Línea desde el punto D que pase por 3 y línea desde el punto C que pase por 3. Como veis, no voy a trazarlo todavía, pero ya tenemos más o menos, vamos determinando la elipse. Lo mismo tendremos que hacer con las otras 3 partes de ese rectángulo que hemos trazado para completar la elipse. Continuamos para seguir con este trazado. Como os dije, voy a tomar la medida en la que he dividido el eje menor, el eje mayor en 4 partes. Tomo la medida y directamente me la voy a llevar a la otra mitad del eje. Vamos a dividirlo, trazo un arco, y ya tenemos dividido en 4 partes esta mitad del eje. Lo mismo vamos a hacer con la medida del eje menor. Tomamos la medida y vamos a ir trazando. Corto el vídeo en este punto y continuamos cuando ya lo tenga totalmente dividido las paralelas al eje. Podemos continuar, ya tenemos divididas las dos mitades del eje mayor y las paralelas al eje menor. Con lo cual vamos a seguir trazando. En este caso ahora tiraremos líneas desde C, haremos el procedimiento contrario al que hicimos aquí. Ahora las líneas de C pasarán por aquí y las líneas de D irán a esas particiones de la paralela al eje menor. Trazamos desde C pasando por 1 y desde D al que correspondería el punto 1, aunque no lo tengo nombrado, pero sería ese. Continuamos desde D hasta ese punto 2 y desde C pasando por el punto 2. Terminamos ya pasando por 3 y D pasando por 3. Ya vemos que por aquí va nuestra elipse y nos faltaría ahora la otra mitad. Voy a trazarla rápidamente, puesto que el procedimiento ya es el mismo, pero en el lado contrario. Tenemos el punto 1, el punto 2 y el punto 3. A continuación, trazamos líneas desde D que pasen por la mitad, por las particiones del eje mayor. Y con esto estaremos ya terminando. Nos faltará trazar las líneas desde C
a las particiones de la paralela del eje menor. Por aquí. Y la última ya, por fin, aquí. Ahora, ya lo que nos queda es a mano alzada y sin equivocarnos de intersección, ir trazando la elipse. Vamos a intentarlo a ver qué tal queda. Como ya sabéis, muchas veces este software pues no realiza este tipo de trazados muy bien, pero como ya os comenté, si no queda bien, hago una pequeña trampa de edición y os pongo una figura que quede mejor. Aunque por lo que parece está bastante mejor que la última que trazamos. Y último paso. Y ya tenemos nuestra elipse, que la hemos obtenido mediante el método de intersección de recta. Para ello hemos inscrito, digamos, esos ejes menor y mayor dentro de un rectángulo cuyos lados eran paralelos a los ejes de la elipse, y hemos hecho particiones para luego ir trazando una serie de líneas y obtener puntos de esa elipse. Bien, espero. Acá tienen otro procedimiento muy parecido y en simples palabras lo que se genera es un paralelogramo, ¿no es cierto?, donde lo dividimos en partes y estas partes son unidas por medio de rayos, como dijimos anteriormente, y los puntos que se generan, si ustedes se fijan, los puntos que se generan son los puntos que se van a unir con el curvilíneo. ¿Está? Bueno. Los estudiantes que son de escuela técnica o lo tienen por X motivo, pueden terminar la lámina sin ningún tipo de problema. Bueno, acá es la misma página que les dije hoy. Y ahora vamos a trabajar con el tema de espirales. Espiral es una curva plana continua y abierta generada por un punto que se desplaza alrededor de otro punto, alejándose de él a cada vuelta. El espiral es una voluta que está compuesta por arcos de circunferencias enlazadas entre sí, cuyos centros son polígonos, triángulos, equiláteros, cuadrados, etc. Fíjense que nosotros hasta ahora habíamos visto lo que son curvas cerradas y estas son curvas abiertas. Los elementos de una espiral es la espira, o sea, la envolvente, el paso, ya vamos a ver qué es un paso, son distancias radiales, que existen entre dos espiras consecutivas, el núcleo matriz, el centro de la espira son los vértices, que pueden ser, dijimos, un polígono, triángulo, cuadrado, es el núcleo o matriz, y el perímetro del núcleo es igual al paso. Un radio vector, porque en realidad lo que se va desplazando es el radio. Acá tienen un ejemplo, fíjense, el de 3 centros, tenemos un paso, realmente los lados del triángulo es el paso de dio 3, quiere decir que el paso va aumentando 3 veces. El de 4 centros, el paso aumenta 4 veces el centro, ¿sí? Entonces es un cuadrado, y el de 2 centros es el que vamos a utilizar nosotros porque no tenemos mucho espacio para dibujar en la lámina. Vamos a trabajar con el de 2 centros. La lámina me va a quedar de esta manera, el radio está definido que es 6, y con este radio vamos a trabajar nosotros, que es el espiral de 2 centros. El dibujo sería el siguiente, con su procedimiento. Vamos a dibujar la espiral de 2 centros P. Bueno, por último, la última figura, que es la que va a ocupar dos espacios, es la función seno o coseno, ¿sí? Ustedes por análisis matemático ya saben dibujar la función seno o coseno, así que lo van a dibujar solos. Los únicos datos que le vamos a dar es que el radio es de 30, ¿sí? Y que la longitud del periodo lo van a elegir ustedes de tal manera que esté bien centrada en la pieza, en el recuadro que tienen, ¿sí? Acuérdense que pueden tomar 5 y 5, más o menos, y a partir de ahí el espacio que le queda para dibujar su función coseno. Cuando más periodo tienen,
puede ser más largo su periodo o más corto, eso lo van a decidir ustedes. Bueno, hasta acá llegamos con la lámina 4. No se olviden que todo lo que sea la figura que están dibujando va con línea tipo A o línea continua gruesa, y todo lo que sea constructivo va con línea fina o línea tipo B. En este caso va a estar con línea tipo A la función seno en el círculo y la función seno, la envolvente de la función. Lo que también les vamos a recomendar es que no van a tener curvilíneo, entonces van a marcar bien los puntos y eso es lo que se va a mirar. Vuelvo a repetir hasta que nos reintegremos y le prestamos nosotros los curvilíneos. Hasta la próxima clase y nos vemos.